Buenos días, me alegra de estar aquí otra vez con nosotros y sobre todo es un orgullo poder presentar a Ramón Sanabria. Ramón lo conozco desde el año 92 y hemos tenido oportunidad de trabajar, de viajar y de conocernos, por lo tanto conozco bastante bien su trabajo y su actividad. Ramón es arquitecto, tiene su sede en Barcelona, durante muchos años ha compartido el estudio con Ramón Artigues, los Ramones, y Ramón Artigues ya se jubiló recientemente y ahora ya ha quedado al frente del estudio Ramón Sanabria. Ramón tiene una obra realmente significativa en el ámbito, sobre todo del equipamiento y de la edificación pública, de la vivienda, repartida sobre todo por el País Vasco, pero recientemente también por el resto de España. Construido cosas en Benidorm, en Valencia, en el País Vasco. Y entre sus obras, Murcia, entre sus obras diríamos que además de los equipamientos hay un capítulo importante más reciente de grandes infraestructuras. Es autor de uno de los grandes intercambiadores del aeropuerto de Barcelona, del nuevo aeropuerto de Murcia y de otra serie de infraestructuras. Dentro del capítulo que vais a ver hoy tiene un grupo de obras muy importante en la arquitectura sanitaria y de laboratorio. Y quizás la obra más importante la está terminando actualmente, que es el Hospital de Olot, que luego tendréis oportunidad de verlo. Aparte de esto, Ramón ha sido profesor y es profesor de la Politécnica de Barcelona, de proyectos, ha dado conferencias por medio mundo, ha sido habitual conferenciante no solo en Europa, sino también en Sudamérica y en casi todos los colegios y plazas de España. Y os recomendaría además, si queréis conocer más su trabajo, la página web de Sanabria Arquitectes, donde podéis conocer con detalle su trabajo. Yo destacaría del trabajo de Ramón, además de la calidad, el rigor, la calidad constructiva y la calidad espacial de sus proyectos, ¿no? Es una persona que estudia con un detalle y con una intensidad todos los proyectos realmente significativos. Cuando visitas sus obras te das cuenta que no se escapan las cosas, que las cosas están acabadas, que los espacios están bien conectados, están bien organizados, están bien ordenados, tienen la escala y tienen el tamaño y tienen siempre la medida justa y adecuada en cada lugar. Y además se expresan con unos lenguajes, me atrevería a decir, atemporales. Yo no creo que la obra de Ramón la podéis visitar y veréis que es una obra a la que le transcurre muy bien el tiempo, que es capaz de evolucionar y no se somete a periodos ni a lugares, sino que se somete sobre todo a la calidad de la arquitectura y a la respuesta y a la continuidad que pueda tener en la historia de esta disciplina. Os dejo con Ramón para que os cuente sus trabajos y podáis conocerlos con más detalle. Gracias. Buenos días. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero espero que lo podemos solucionar. Es que yo tenía previsto hacer una charla de aproximadamente una hora y me han dicho que tengo que estar toda la mañana con vosotros. He llamado al estudio corriendo a ver si me pueden mandar más información de lo que yo he escrito. O sea que en principio pido disculpas por si les envío, pues improvisaré lógicamente. Bueno, yo lo que en principio quería decir que he estado una persona de suerte en la vida profesional, de mucha suerte, porque salvo cárceles, yo creo que he hecho todas las tipologías usuales en el mundo de la arquitectura, hasta un cementerio que quería hacer muy pequeñito una vez, o sea que, y en esto sí que he tenido mucha suerte. También he tenido mucha suerte en no ser un arquitecto especialista. Esto también se debe a que vengo de unos años y de un mundo en donde no primaba ser especialista. Quizá en el mundo que nos vendrá será distinto y se va a especializar mucho más los temas de edificación, pero en el mundo que vengo no. Y he tenido suerte porque cada vez que se ha propuesto un reto en una tipología, he podido hacer lo que hacemos los arquitectos, que es plantearnos casi desde cero. Sí, es necesario. Lo digo porque me acuerdo la primera vez que me encargaron una biblioteca, pues
estuvimos mirando bibliotecas que se me han hecho por ahí. Entonces dimos la biblioteca. Y la última biblioteca que me encargaron, realmente tuvimos que transformar el concepto de la biblioteca primera. La primera biblioteca tenía que tener luz, tenía que estar especializada en temas. La última era una especie de contenedor, que además no les interesaba para nada la luz, porque íbamos a los ordenadores, etc. O sea que creo que nosotros nos lo planteamos siempre desde el concepto de para qué sirve el edificio. Quiero que sepáis también que yo entiendo la arquitectura como un oficio, o sea, un oficio, pero no un oficio como que aboguemos de talleres constructivos, sino un oficio en donde uno, delante de un problema, entiende que tiene que solucionarlo de la mejor manera posible y a lo mejor busca una solución de algo que desconoce. Y el oficio está en la búsqueda de este algo que no sabe encontrar, que no sabe que va a encontrar y lo encuentra por el camino y hasta lo llega a diseñar. Esto estamos hablando de anoche también, porque hay velas que esto también se nos va a acabar. Es decir, os explicaré, vaya, que en el transcurso de mi experiencia en hospitales me he encontrado con un problema grave y es los falsos techos. Todos los de instalaciones lo que quieren es que todo se hable, todo sea registrado. Eso quiere decir que tienes que estudiar muy bien el falso techo, pero si el falso techo es de una escuela, puede ser de muchas maneras, pero si es de una clínica no, porque no se tiene que meter polvo. Dicho esto, se reduce mucho la opción de la arquitectura en un falso techo, como por caso, después veremos otros ejemplos. Bueno, pues después del primer intento, empecé a pensar que no estaban solucionados en el mercado y me puse a diseñar un falso techo en donde no se metiera polvo y fuera registrado. Y de hecho está diseñado ya con la empresa de Móvil y en el próximo proyecto que tenga se lo emplearé. Eso me refería con el arquitecto de oficio, es decir, el arquitecto es capaz de tener un problema, buscar la solución y hasta meterse con la industria está solucionando, ¿vale? Esto por desgracia se nos va a acabar, porque será muy complicado. O sea, ayer hablábamos que la normativitis esta que tenemos y que nos está acercando tanto a Alemania, esto va a ser realmente muy complicado. Primero porque nosotros somos capaces de utilizar diseños y mecanismos que nosotros diseñamos para nuestras obras, pues con los industriales, ¿no? Y que la homologación no existe, ¿no? Pues bueno, dentro de muy poco tiempo, si algo no está homologado, será imposible que lo podamos poner en las obras, ¿no? Eso quiere decir que los arquitectos nos tenemos que empezar a acostumbrar a trabajar con la industria desde cero y desde ya. Es decir, la industria para nosotros tiene que ser una colaboradora y de hecho ya está pasando. Muchos arquitectos están trabajando con la industria, ¿no? Digo todo esto porque es lo que os vais a tener que enfrentar, tanto si hacéis, yo no sé si en viviendas muy familiares pasará, pero seguro que en los edificios públicos esto lo vais a tener que afrontar, ¿no? Bueno, yo decía que había tenido mucha suerte porque había podido construir diversas tipologías arquitectónicas muy distintas entre sí además y que casi todas surgieron por casualidades. Es decir, yo a los arquitectos os daría un consejo, a los que todavía no lo sois, a los que lo sois y sois jóvenes, o sea, que estéis siempre pendientes, ¿no? Como cazador, ¿no? Que a la que salga algo os metáis en ello, ¿no? Porque a base de casualidades yo he logrado hacer aeropuertos y he logrado hacer clínicas, por ejemplo, temas que para mí eran absolutamente desconocidos, ¿no? Y además el arquitecto tiene esta visión, que ayer también lo hablábamos, ¿no? De ser capaz de hacer sencillo lo complejo, no hacer simple lo complicado. Esto es un problema de lenguaje, pero hacer sencillo lo complejo yo creo que es una virtud que tenemos, que la tendríamos que desarrollar, porque hay muy pocas profesiones que sean capaces de hacerlo, lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? Solucionar ecuaciones de 100 incógnitas, ¿no? Y esto nos da una gran capacidad para afrontar estos temas, estos edificios que parecen muy complejos, que parecen muy difíciles para los ojos de un profano y que una vez uno se mete, realmente no lo son tanto, ¿no? Comparo yo y veréis algunas imágenes en donde estoy comparando actualmente
lo que podemos llamar los hospitales como los aeropuertos. Tienen mucho en común, ¿no? Porque los hospitales vendrán a ser los edificios más visitados, públicos más visitados que habrán, ¿no? La esperanza de vida se alarga y no solo los hospitales son lugares para enfermos, sino también son lugares para sanos. Yo, por ejemplo, pues tengo una edad un poco avanzada, tengo 63 años, pero yo creo que no pasa 2 meses que no visito un hospital, no para curarme de nada, sino para hacerme pruebas, para hacerme... o sea, se está produciendo un cambio fundamental en la idea hospitalaria en la sociedad. El hospital no es aquel lugar en donde que entras, que huele a éter y que tal, que está todo oscuro, sino que es un lugar abierto, un lugar público, un lugar donde uno puede ir hasta comer, si hay un buen restaurante. Y eso los arquitectos, yo creo que hemos sabido entrar, o por lo menos algunos, o por lo menos yo he estado muy pendiente de ello, ¿no? Bueno, esta imagen primera de esta pequeña charla que os quiero dar es un dibujo de Viollet-le-Duc, que es una nave, una basílica francesa en Tonel, y dicen que Le Corbusier en su hospital para Venecia lo tuvo muy en cuenta. Hay cosas de la sala de Tonel que ahí ocurren, ¿no? Por ejemplo, la privacidad de las habitaciones, por ejemplo, el gran espacio y la gran luz que se recibe por la parte superior, por ejemplo, el control desde los enfermos de una pasarela medio elevada sin que el enfermo apenas se dé cuenta. Por ejemplo, que la habitación puede ser individual, que después veremos la planta, pero también puede ser colectiva, hay una flexibilidad. Porque otro de los problemas de estos edificios, que por eso los digo tanto a los aeropuertos, es que siempre están obsoletos. Las clínicas que yo conozco siempre se están transformando, reformando, ampliando, segregando, cortando, siempre, al igual que los aeropuertos. ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa porque son edificios en donde interviene una cantidad de funciones muy dispar, muy distintas, y de repente la aula de hospitalización, lo que sé, pues maternal, no puede funcionar porque ahora resulta que los agudos se ha vuelto más importante. Entonces, si no tiene esta flexibilidad, tiene que empezar a hacer otras, ¿no? O sea que al plantear los edificios hospitalarios se tienen que entender que pueden crecer y cambiar con el tiempo. Por lo tanto, tienen que ser estructuras flexibles. Bien. El término hospital deriva del latín hospes, ¿no? Que significa huésped o visita y que comparte la raíz con hospedaje, hospicio y hospitalidad. Yo esta charla la quería basar en el concepto de hospitalidad. A mí me parece importantísimo esta parte sociopública de los hospitales. Los hospitales no solo son para los enfermos, los hospitales son para la gente sana, para los acompañantes, para los familiares. Y esto yo creo que los arquitectos, que tenemos esta visión social de los edificios y de la arquitectura, podemos aportar mucho, ¿no? Recuerdo cuando hice el Instituto de Shells, que en un principio era la Universidad Americana, discusiones con los médicos americanos, porque lo que les interesaba más era el ratio de metro cuadrado por paso. Eso para ellos era importantísimo. Y se olvidaban absolutamente del público o de los familiares de los pacientes, ¿no? Una lucha que os explicaré luego importante, ¿no? De cómo localizar una sala de espera digna si alguien está, no es enfermo, pero tiene su familiar ahí, cómo podía estar tranquilamente pensando en sus cosas sin estar en medio de un pasillo molestando, etc., ¿no? Los hospitales muchas veces han estado en manos de los médicos, de unos tipos de usuarios. Y ese tipo de usuarios se lo han hecho a su imagen y semejanza y se lo han puesto a lo que ellos necesitaban, ¿no? Sin atender ni a los pacientes ni a los visitantes, ¿no? Esto, bueno, es muy típico, solo viendo una habitación de un hospital, a veces a uno cuando entra le da miedo, ¿no? Ver
todos los aparatos y aparatejos que tienen, no han tenido en cuenta el estrés que sufre el enfermo, ¿no? Y si os fijáis en estos telefilmes americanos de clínicas que ponen uno en una camilla y la cámara va enfocando los techos, fijaros en la cantidad de tonterías que llegan a ver en un techo en un hospital, ¿no? Un hospital que además, en vez de tener un ambiente sosegado y tranquilo, lo que tienen es un ambiente más excitante, digamos, ¿no? O sea, estas cosas que a los médicos no les importan, porque ellos nunca van en camillas y tienen hacia los techos, a los arquitectos sí nos importa. Tenemos esta otra visión, ¿no? No sé si recordáis que Alvarado, cuando hizo el sanatorio de Paimío, lo primero que dice en la memoria es la importancia del techo, porque el enfermo siempre está estirado en la cama y mira hacia arriba, ¿no? La importancia de lo que ve el enfermo. Eso al médico no tiene otra manera de entenderlo, ¿no? Bueno, este término de hospitalidad, que es el que yo quiero en esta charla explicar, de los pequeños logros que ha conseguido mi paso por esta tipología arquitectónica. Para hacerlo, cuando nosotros tuvimos el primer encargo, por Ramón Artigas, que fue un sociosanitario en Tarragona, al igual que tuvimos el primer encargo de una universidad o de un campus, etc., siempre lo que me gusta hacer es mirar la historia, porque en las escuelas de arquitectura, desgraciadamente también, a medida que va pasando los años, la historia es una asignatura con menos trascendencia. Cuando yo estudiaba, la historia era muy importante. Los arquitectos sabíamos con una cultura histórica importante. Ahora, por lo que dicen mis alumnos de Barcelona, cada vez es menos importante. La carrera de arquitectura, ya sé que el mundo está cambiando. Hablamos ayer anoche de que el arquitecto que viene será distinto de lo que fue, pero yo tengo una formación y yo no voy a cambiar, seguro. Entonces yo os voy a explicar cosas de mi formación, ¿no? En la formación que nosotros tuvimos era importante, muy importante el dibujo, muy importante la descriptiva, muy importante la historia y muy importante los proyectos. Ahora el dibujo en Barcelona es una asignatura que el dibujo a mano alzada es optativo y lo que enseñan son programas para dibujar. Primer error, porque cuando tú dibujas y transmites lo que piensas a través de tu mano, no solo estás dibujando, sino que estás interpretando lo que ves. Esto es importantísimo. Cuando Chillida, siempre os explico a los alumnos, ¿no? Que Chillida, que sabéis que inició la carrera de arquitectura y después la dejó, porque no le interesaban las matemáticas, etc., pero temas familiares y demás. Entonces se puso a dibujar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dibujaba muy bien Eduardo Chillida, dibujaba magníficamente bien, y magnífico y rápido. Y ante los modelos al natural, que en aquella época se dibujaban, él lo hacía perfecto, ¿no? Tanto es así que tenía público, o sea que pensó hasta en un cierto momento, tenía dificultades económicas en sin cobrar entrada para que le vieran dibujar, ¿no? Y llega un día, esto nos lo explicaba Eduardo Chillida hace años, a unos cuantos arquitectos que estuvimos con él, y llegó un día que cogió todos sus dibujos, los puso encima de la cama, vio una pensión, se los quedó mirando y dijo: esto no puede ser arte, porque es demasiado fácil, seguro que no es arte. Esto es que yo tengo una agilidad, pero esto no es arte. Y a partir de ese día, Eduardo Chillida empezó a dibujar con la mano izquierda y jamás volvió a dibujar con la mano derecha. Y explicaba que la mano izquierda simplemente era un instrumento de la cabeza, o sea que primero se tenía que pensar para después dibujar. Bien, esta función del pensamiento, trasladarlo al dibujo, a nosotros nos lo enseñaban cuando de alguna manera nos pasamos horas y horas dibujando el Hospital de San Pablo, dibujando monumentos de Barcelona, cuando empezamos la carrera. Y de alguna manera eso nos iba formando en la escala, en las proporciones, en los detalles, en la interpretación de las cosas, en la búsqueda hasta constructiva de las cosas. Esto no existe más en la arquitectura. Yo creo que es un error. Ellos sabrán con los planes de estudio lo que están haciendo. El segundo es la geometría descriptiva. La geometría descriptiva en Barcelona es el estudio de unos programas
que interseccionan volúmenes, que les ponen sombras en el espacio y demás. Es decir, tú sabiendo el programa es como si supieras geometría descriptiva. Vuelvo a entender que esto es un error terrible, porque para nosotros estudiamos y confeccionábamos estas intersecciones y estos sólidos en el espacio, resulta que después, cuando hemos sido arquitectos, cerramos los ojos y nos imaginamos este espacio. Y somos capaces después de trasladarlo al papel. Claro, si nos lo tiene que decir el programa, no para comprobar, sino para saber qué pasará, creo que bueno, está muy lejos una cosa de la otra, ¿no? Y por último, la historia. La historia que sabemos, yo doy clases en tercero, pero en Pamplona igual, porque cada 2 años doy un semestre en Pamplona y un quinto en Pamplona. Y os voy a explicar las anécdotas, como tenemos tiempo. La primera anécdota fue cuando muere Hudson en Barcelona. Estoy dando clases en Barcelona, muere John Hudson, y pregunto en clase, explico que hoy ha muerto John Hudson, y les veo con caras extrañas. Entonces pregunto, supongo que sabéis quién es John Hudson. Silencio. Y uno en el fondo dice, me parece que es un cantante de ópera. O sea, ligó la ópera de Sydney, pues no sabía quién era John Hudson. Y lo más terrible fue este curso ahora, hace 3 meses, en Pamplona, en quinto curso. Y Pamplona es una gran escuela de arquitectura, tengo que decirlo, de verdad, es una gran escuela de arquitectura. Pero yo hablé en un cierto momento a un alumno sobre la entrada de la luz del Whitney Museum de Nueva York, que tenía un patio, que entraba la luz lateral, no sé qué, le estaba explicando cosas, y le digo, de Marcel Breuer. Y me dice, ¿cómo se escribe? Entonces me di cuenta y pregunté, porque ¿sabéis quién es Marcel Breuer? Sí, no, uno alemán, ¿verdad? Uno no sabía, o sea, no sabía de la historia. Les pregunté que qué pasaba. Y me dicen cosas terribles, ¿no? Como que no empiezan por la antigüedad clásica, muchas veces empiezan posteriormente y llegan a veces al neoclasicismo, a veces al barroco, pero claro, se alarga y nunca llegan a tener una visión global, la tienen parcial. Y esto. ¿Cuántos cursos hay ahora de historia en el plan de estudio? Dos y luego optativos. Pero entonces, ¿quién se apunta a los cursos de historia? Los que quieren ser críticos de arquitectura. Y este es el gran error. Es decir, el gran error. ¿Y teoría de arquitectura se da? Tampoco. No. En Barcelona. ¿Ni composición arquitectónica? En Barcelona no, porque no es composición, es composición. Pero nos han quitado, de hecho nos han quitado en Barcelona. ¿Vale? Pero no sé, esto de Bolonia y todo esto nos ha quitado nada. Entonces salen muy mal. Si un arquitecto no sabe historia, pero además aunque seáis arquitectos, tenéis que seguir estudiando historia. Yo llevo toda la vida estudiando historia. Además me encanta. Además es que todo está ahí. O sea, como decía alguien, en arquitectura todo está inventado. Simplemente se tiene que reinterpretar. Ya está todo inventado. Lo que tenemos es que fijarnos, como decía Siza también, con mi mujer, con Cuaderns hace muchos años, que estuvimos con él 15 días para hacer unas entrevistas y demás, decía una cosa interesantísima. Decía, es que los arquitectos primero tienen que empezar a aprender a mirar. Y cuando empiezan a mirar, así siempre, hasta la muerte. Pero es que si no le explica a la gente cómo analizar un proyecto y cómo estudiarlo y cómo se crea el proyecto, lo están aprendiendo en realidad mucho de arquitectura. Bueno, porque el problema que tenemos en las escuelas de arquitectura es que las escuelas de arquitectura son como pequeñas escuelas de materias distintas. Es decir, urbanismo se preocupa de urbanismo. Instalaciones en Barcelona llega a tal brutalidad que los de instalaciones les hacen hacer un proyecto nuevo para poner las instalaciones de este proyecto nuevo que están haciendo, cuando en realidad sería más bonito utilizar el proyecto están haciendo proyectos, ¿no? Y estructuras ocurre lo mismo, es decir, son como pequeñas escuelas dentro de la escuela, ¿vale? Y el aprendizaje es una cosa muy sorprendente porque no va por paquetes el aprendizaje tiene que ser global, de todo y de todo a la vez. Entonces tú vas de alguna manera segregando y vas interpretando y vas poniéndote tu camino, ¿no? Como decía Estelle Punset, que es interesantísimo y entendí perfectamente, dijo que el pensamiento
irracional, el intuitivo, es mucho más importante que el conocimiento racional. Es decir, que tú lo que tienes que hacer es mirar mucho, aprender mucho de todas partes y luego tú ya seleccionarás. ¿Me explico, no? Bueno, pues esto lo decía porque no estudian historia, o no, más que no estudian historia, no les sugieren o no les hacen interesante la historia para su futuro, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos son gente que mira unas revistas sin criterio y que aplica modelos sin orden y concierto. Esto es un disparate, porque a mí me parece que un arquitecto sin historia, yo que sé, puede tener el título de arquitecto, pero no es un arquitecto, o sea, así de claro lo digo, ¿vale? Bueno, pues para analizar un poco los hospitales y demás, vamos a analizar también un poco cómo surgen algunos de nuestros edificios hospitalarios a través de esa historia, ¿no? Una historia muy sucinta, no voy a hacer una historia de la historia del hospital, no. Pero voy a coger unas pinceladas de las cosas que me interesan. Esta es la imagen del inicio que ligará con la imagen del final del Hospital de Le Corbusier. Preparando la charla encontré, bueno, me dijo Kenklas que había una tesis muy interesante sobre el Hospital de Venecia Le Corbusier. Yo cuando llegue a Barcelona lo mandaré a los directores de este curso para que podáis entrar, ¿no? Pero básicamente habla mucho de esta sala. Es una basílica, ¿no? Es en la Baja Edad Media, una basílica que es la primera vez que los enfermos, digamos, se dividen, se atienden, etc. Porque esta hospitalidad en la Edad Media venía de hospicio también, es decir, de los pobres, es decir, se recogían los pobres y los clérigos los ponían en monasterios y demás, no eran hospitales, ¿no? Esto en Roma y en la antigüedad clàssica no funcionaban, eran simplemente los pequeños establecimientos existenciales a los cuales se les llamaban los griegos asclepiones y los romanos le llamaban valeturianos. Pero estos son edificios que se ponían a los templos, simplemente para los mendigos, para la gente que estaba desahuciada, para los que no podían andar, etc., los tenían puestos ahí. No eran en absoluto hospitales, ¿no? Cuando llegan el medievo y el cristianismo, tiene este deber moral para con los enfermos, porque la práctica de la medicina era una práctica que se realizaba en la calle. En la calle es donde se solucionaban los problemas, no había centros específicos para los enfermos. Y en el Islam, muy avanzados, empiezan a tener los primeros hospitales. Los primeros hospitales, este por ejemplo es de Granada, que lo debéis conocer muy bien, ahí está Nazarí de Granada, es uno de los primeros hospitales con planta claustral. Ahí iremos analizando la historia, pero desde el punto de vista de lo que aporta a la tipología arquitectónica. Después ya entraremos en el funcionamiento, ¿no? De hecho, eran en los monasterios, se acogían a los enfermos y se los ponía en una ala del monasterio. Porque esto es una abadía en el siglo XII en Francia, en donde, fijaros que empieza a haber estos patios, estos claustros y demás. Una de estas salas era para los enfermos, las otras eran para los monjes, es decir, hacían una vida junta y relacionada, pero no eran tampoco enfermos en el concepto que tenemos ahora, sino que eran los desvalidos, los pobres, los que la moral cristiana de alguna manera intentaba ayudar, ¿no? Pero el claustro también, sabéis que para los cristianos representa, digamos, el paraíso, la búsqueda del paraíso en la tierra. Esta ventana que da hacia el cielo es que le aparta, el claustro le aparta del mundo, en cambio le abre hacia la divinidad, ¿no? Por eso el mundo de los enfermos, que la mayor parte se morían, digamos, lo ponían en contacto con esta ventana incapaz de tener, al estar próximo a la muerte, de contactar con el cielo, ¿no? De hecho, estos elementos claustrados eran muy interesantes porque lo que lograban eran tener unas ventajas higiénicas. Había ventilaciones transversales en la mayor parte de ellos, había luz, por lo tanto teníamos unas condiciones higiénicas
muy sanas, pero estaban, digamos, los sanos y los enfermos, los monjes y los enfermos estaban todos juntos, reunidos alrededor del claustro, ¿no? En un lado estaba la iglesia, en el otro estaban las dependencias de monjes y las dependencias de los enfermos, ¿no? Esto en las abadías benedictinas y cistercienses hay muchísimos ejemplos de este tipo, ¿no? O sea que era, desde el punto de vista funcional, eran muy flexibles, porque estas alas a veces eran conventuales, a veces eran hospitalarias, digamos, ¿no? Hospitalarias en el sentido de hospital, es decir, tanto se incorporaban los enfermos como los sanos que necesitaban dormir alguna noche en el monasterio, ¿no? Bueno, esto nos lleva a nuestro primer edificio. ¿Qué pasa con nuestro primer edificio hospitalario? Esto es nuestro primer edificio hospitalario, hace bastantes años, es un concurso para un edificio público de la Generalitat de Cataluña que surge, le llaman un sociosanitario. Sabéis que esto es un edificio hospitalario que no tiene quirófanos, es una residencia, digamos, ¿no? Y para enfermos terminales, es decir, aquí van a morir, ¿no? Gente mayor va a morir. Estos edificios sociosanitarios, la Generalitat de Cataluña entiende que los tiene que segregar de los hospitales. De alguna manera son gente que está desahuciada y que de alguna forma meterlos dentro de la organización hospitalaria es un problema, porque esta gente necesita unos cuidados especiales, pero además necesita también una serie de dependencias, como veréis, también especiales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues crean edificios ligados al hospital porque se necesita la atención hospitalaria, se necesitan los recursos hospitalarios, pero no los ponen dentro de la misma organización hospitalaria. En este caso, era una residencia al lado de un hospital. Lo veis aquí, el hospital. Esto es en Tarragona. Este es el hospital. Es un hospital que, como ya os he dicho, de textos que van creciendo de una manera descontrolada. ¿Veis? Este es un monstruo que se le va añadiendo cuerpos y más cuerpos sin tener un plan director general. O sea, yo creo que lo importante de estos edificios sería tener un plan organizativo general para ir avanzando según el plan, y no es así. Es decir, cada vez que llega un director, cada vez que llega no sé qué, incorpora usos nuevos, incorpora distintas visiones, porque tengo que deciros otra cosa, los médicos son una gente, ¿cómo diré yo?, de una irracionalidad brutal a la hora de meterse en el programa de un hospital. Yo me acuerdo en el Instituto de Xeus, llegaron unas reuniones, muchísimas reuniones, ¿no?, en donde una zona tenía que ser estéril, porque si no era estéril esa zona del hospital no podía funcionar, porque no podía ser que esa zona no fuera estéril. Eso significaba cambiar una parte de la planta importantísima. Llegamos a la conclusión que vale, pues que seguía estéril, pues que muy bien. Pues los mismos que decían esto al cabo de un mes dijeron que podía ser semiestéril y que podíamos retornar a la planta que teníamos anteriormente. Es decir, son gente muy especial, y además lo de los planos, como tampoco lo entienden, porque no entienden el espacio ni entienden los problemas, a ellos no les importa que el pasillo tenga recorridos, digamos, no rectilíneos, ¿no? Y en cambio los arquitectos sí nos interesa mucho, porque nosotros tenemos una camilla dando vueltas por ahí, pues ellos no les importa. Hay cosas, o que la UCI esté escondida y no haya nunca la luz de día en una UCI. Pues a nosotros nos interesa mucho que los que están enfermos en la UCI tengan conciencia de la hora del día, de la luz, porque ahí encerrados se pasan mucho tiempo, ¿no? Pues a ellos les importa cerrarnos. O la sala de espera de un señor que se está tratando con una quimioterapia, tiene que ser una sala de espera agradable, porque está en un momento de su vida trascendental, tiene que estar cómodo, confortable. Entonces ellos los ponen, no les importa ponerlos en un pasillo con 4 sillas. Eso es lo que os he explicado de la hospitalidad. Es este grado que nosotros los arquitectos, desde esta visión más humanística, podemos dar. Bueno, pues aquí nos encontramos con este hospital que da miedo. O sea, visto en planta ahora desde arriba, quizá no da tanto miedo, pero si imagináis esto deberá tener pues 12 o 14 plantas de altura, con unos volúmenes totalmente extraños.
da miedo. Es una especie de microciudad rara, fea, sin ningún valor arquitectónico, sin ningún espacio amable. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos de espaldas. De entrada nos pusimos de espaldas porque no queríamos ver, o sea, que los enfermos terminales no pudieran ver cosas feas, ¿no? Lo abrimos al otro. Pero es una zona que empezáis a ver que estaba por urbanizar, o sea, aquí empezó, esto en las afueras de Tarragona, y empieza a urbanizarse con estas parcelas rectangulares, que hay un desastre organizativo urbanístico, porque esto es una zona hospitalaria, pero justo al lado hay viviendas, ya veis, ¿no? Y en el futuro, en estos rectángulos que veis por urbanizar, también habría viviendas. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue ponerlos de espalda al hospital, que daba realmente miedo, era como un edificio de estos de película de terror, y abrirnos hacia el sur, que era el otro lado, ¿a través de qué? A través de un patio. Y de ahí viene la idea de los claustros medievales y demás. De un patio en donde plantearíamos césped, en el sentido de que los señores estos mayores pudieran mirar el césped, pero además pudieran pasear con silla de ruedas y demás en un lugar agradable, con sol, de espaldas a la mole, y además abrirnos al sur. Pero eso quiere decir abrirnos también a las futuras viviendas, etc. Entonces hicimos una pequeña operación que ahora lo voy a enseñar. Esto fue un concurso que ganamos sin haber hecho nunca ninguna clínica, es más una residencia, pero ahí empieza nuestro recorrido por el mundo este. Bueno, como veis, esto es la planta, esto es el hospital con 23, esta planta se abre hacia aquí al sur, estos serán estas viviendas, ya veis, que también se abrirán aquí, o sea que lo que verán serán unas viviendas a lo lejos, pero distantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este lugar necesita conexiones con el hospital, y os podéis imaginar, pues los médicos como querían poner puentes, plantando una cosa y la otra. Logramos, insistiendo mucho y luchando mucho, que esto se hiciera a través del sótano, de los subterráneos. Y ahí empieza otra cosa importante que os quiero decir. Las logísticas de estos edificios son muy importantes. O sea, las logísticas de una escuela de EGB, por ejemplo, o de UNIES, son muy mínimas. Pues está la cocina, están 4 suministros, pero en esos edificios son muy importantes las logísticas, ¿no? Van desde los suministros de comida o los suministros médicos hasta pues, los desechos, que además son muy especiales porque según qué líquidos no se pueden mezclar con otros líquidos y demás. Por lo tanto, hay todo un tema de logística importante. Nosotros hemos aprendido, y veréis después, cómo si esto está metido en los sótanos y pinchan hacia arriba, y ese sí que puede ser un mundo sin casi iluminación, porque son almacenes, yo qué sé, pues, el lavado, y todo eso después pincha y digamos que suministra perfectamente a los elementos que tiene arriba. Aquí lo propusimos y al final lo conseguimos, pero costó mucho, porque rápidamente los médicos no entienden bien esas cosas, y lo que quieren es solucionar el problema, con lo cual un puente metido ahí, conectando un edificio con el otro, pues imagináis, bueno, no hace falta que os imaginéis, vais a cualquier hospital y lo vais a ver, puentes por todas partes que ligan, ¿no? Entonces intentamos y lo logramos. Bueno, esta es la plantación que no tiene más. Esta es la planta baja, ¿no? O sea, aquí tenemos como un cuerpo de tres brazos, ¿no? El brazo del fondo que veis en pantalla, de la parte alta, será el brazo, digamos, público, y los 2 brazos laterales serán los brazos de la hospitalización en las plantas superiores. Y en la planta baja, pues lógicamente tenemos todas las cosas administrativas y demás, pero tenemos estos espacios, a ver si sale esto, estos espacios que son espacios ya públicos que pueden estar en contacto con el patio, que es este elemento de aquí, como veréis después, ¿no? Este es el patio que está rodeado de pasos,
también es importante, de pasos públicos o de funciones públicas, ¿no? Es un edificio barato, muy sencillo, con un revoco de fachada. Tuvimos poco dinero, pero fue un primer ensayo que creo que fue ordenado, sencillo y que estuvo muy bien, ¿no? En cada planta hay una zona común, que es donde está el comedor, etcétera, o el encuentro de los diferentes enfermos están aquí. Estas son todas las zonas de apoyo y temas para las enfermerías y demás. Y aquí veréis un paso que bueno, por problemas económicos, pues se tuvo que hacer un pasillo central y habitaciones a los dos lados, ¿no? Esto también, yo recuerdo que hice un concurso en un sitio que se llama Mollet, cerca de Barcelona, y que propuso un hospital en donde todas las habitaciones dieran a sur y los pasos dieran a norte. Y quedamos primeros ex aequo porque el que ganó doblaba habitaciones como aquí y el nuestro era mucho más caro. Entonces decidieron los administrativos del hospital pues, que se quedaban con el edificio, que a nosotros nos premiaban, algo fantástico. Pero yo creo que esto es un error también, ¿no? Ya sé que va muy bien para las unidades de enfermería y demás compartir espacios, pero para los enfermos se tendría que vigilar mucho y tener en cuenta. El este y el oeste, como es el caso nuestro, no es grave, pero hay muchas veces que hay habitaciones que están absolutamente muy mal iluminadas, ¿no? Entonces esto se tiene que tener en cuenta. Veréis ejemplos como que esto es lo que los arquitectos podemos aportar. Esto es lo que debemos aportar, que es la hospitalidad, el poder hacer que los enfermos estén en un mundo agradable, en que tengamos en cuenta todo lo que no tiene en cuenta y es específicamente sanitario, digamos, ¿no? Digamos el confort del enfermo, el confort del visitante y demás, ¿no? Bueno, como esto era pues a sur, veis claramente como aquí tenéis las zonas de estancia, ¿no? Que ya veréis que como es Tarragona y es el Mediterráneo, está protegido por unos aleros. Bueno, supongo que Granada es parecido porque esto es parecido, ¿no? Pero nosotros los aleros son unos elementos de nuestra arquitectura imprescindibles para no tener hornos microondas dentro en verano, ¿no? Y en invierno entra el sol y por lo tanto, bueno, esta es la planta, no tiene más misterio, tampoco os voy a dar, ¿no? Pensamos en poner estas pequeñas terracitas, no para que salieran, sino para que pudieran poner sus plantitas y demás, o sea, son elementos que entre el fuera y el dentro dan una cierta privacidad. Este edificio en sección, aquí no estaba hecha la galería del sótano, pero fijaros que por un lado tiene el nivel de la calle famosa que después se edificaría con viviendas, hay una planta inferior en donde está toda esta logística y luego hay, que aquí no aparece, una galería que conecta con el hospital. Y esta es una calle interior, específica y transitada solo para médicos y enfermeros y demás, entre lo que sería el hospital y la residencia. Este es el patio que tiene una consideración solo que para no dejar un gran patio abierto sin más, y para cerrarlo disponemos simplemente una pared estratégica que es esta, ¿no? Esto, veréis que este es el patio que se nos está abriendo al sur, entonces aquí hay un elemento que nos cierra, nos hace el cierre del patio que nos lo privatiza respecto al exterior, pero que también deja un hueco abierto. Es un elemento que nos permite una visión por debajo, pero que nos lo hace cerrarlo, semicerrarlo, para que vuelva a tener esta consideración de patio interior. Las zonas públicas con la protección solar, etc., ¿no? Esto yo creo que se entiende perfectamente. Tamizar un poco las visuales hacia el exterior a través de esta celosía de madera y demás, ¿no? Siempre y desde dentro esta gran abertura que quedaría hacia el cielo, pero en medio cerrado a través de ese muro que no llega a tocar el suelo. Que son de hormigón y pintura blanca en el revoco, ¿no? Bueno, después de esto, decir que seguimos en la época medieval y
¿qué pasaba? Pues que normalmente los monasterios eran lugares fuera de las ciudades y que todo este mundo austral y que tenía que ver con los monasterios estaba en el campo. Normalmente fuera de las ciudades estaban aislados y así funcionaba, ¿no? Pero ¿qué pasaba en las ciudades? Pues en las ciudades, y volvemos a nuestra ciudad, en Granada, en el siglo XVI, ya se convierte, el hospital empieza a coger cuerpo a través de estos patios interiores, se vuelve todavía a la imagen de claustro, pero ya no es claustro, sino son patios interiores. En la ciudad, ¿qué ocurre? La ciudad se cierra, el edificio respecto a la ciudad se abre hacia adentro, por lo tanto por fuera hay el bullicio normal de una ciudad, pero dentro este mundo más privado, más intimista, con esta ventana hacia el cielo, ¿no? Y en uno de sus límites se les añade la iglesia, es decir, ya no forma parte del monasterio, sino que el hospital empieza a ser un elemento propio en donde uno de sus lados tiene una iglesia. El caso más paradigmático es este, que es el Hospital de la Santa Cruz en Barcelona, que es todo este conjunto, que está entre dos calles, la calle del Carmen y la calle Hospital. Para que entendáis, esto es la Rambla de Barcelona, esto es el Mercado de la Boquería, o sea, estamos en el pleno centro histórico de la ciudad, ¿no? Este espacio, este edificio, lo pongo porque es muy interesante y de ahí vienen otras reflexiones nuestras en otros hospitales, porque empieza a haber algo que ya no podemos llamar patio ni claustro, empieza a haber algo que son recintos. Los recintos que parte de ellos son públicos, es decir, el edificio que está inmerso en la ciudad, una parte del edificio se abre de alguna manera a la ciudad, pero se abre a través de unos recintos, es decir, tú puedes circular a través de una parte del edificio, a través de estos recintos, y ir de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad. Hay unas partes que están segregadas, están cerradas, pero el edificio empieza a ser transpirable, ¿no? Y ya no hablamos de plazos cerrados, sino de recintos. La idea de recinto a mí me interesa muchísimo, porque la idea de recinto da una idea de un límite más abierto que el de un patio, ¿no? Entonces, me parece que estos edificios, en cuanto se meten en la ciudad los contamina y de alguna manera son ciudades dentro de la ciudad. Esto da pie, por ejemplo, en Milán, al hospital, a este hospital tan fantástico, lleno de patios y de recintos y demás, que forma parte absolutamente de la ciudad. No se puede entender que este trozo de ciudad sin este edificio. Este edificio que además es transitable en algunas partes, ¿no? Y los recintos además se pueden ir especializando, es decir, puede tener características ambientales y públicas diferentes, ¿no? Esto nos llevará, este recinto, al segundo ejemplo que quiero poneros, que es otro concurso que ganamos en el 2009, que hicimos el proyecto básico en 2010, 2011, y está parado por falta de recursos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Bueno, estamos en un lugar interesante. Esto sería una reflexión quizá un poco genérica para que lo entendáis. Esto es Viladecans. Viladecans es una población que debe estar en tren a un cuarto de hora de Barcelona. O sea, muchísima gente vive en esta población y trabaja en Barcelona. Es una población que se empezó a desarrollar, aunque tiene un pasado muy antiguo, se empezó a desarrollar, digamos, de una manera potente en los años 60 con la inmigración. Tiene un núcleo, un pequeño núcleo histórico, no sé si sale la flechita, por aquí tiene un pequeño núcleo histórico, y empieza a desarrollarse de una manera descontrolada. Con la democracia empieza a aparecer la aparición de la democracia en Cataluña en este tipo de poblaciones fue fundamental, porque los alcaldes democráticos intentaron plantear la ciudad desde el espacio público. Entonces empezaron a hacer plazas, placitas, peatonalizar calles, poner tal, pero con operaciones casi de cirugía, ¿no? Esto se consigue porque en Barcelona, a través de los Lucas y el Ayuntamiento, empiezan a haber estas soluciones casi quirúrgicas
que se extienden a todo el radio del área metropolitana. Y esta es una de las ciudades de esta área, ¿no? Para que podáis este es el hospital, ¿de acuerdo? Aquí ya había un hospital, que vais a ver, que era el hospital fuera de la ciudad, como tantos otros hemos tenido. Era un hospital de los años 50, está fuera absolutamente de la ciudad. Entonces nosotros, al principio de todo, cuando se nos convocó, cuando todavía no había concursos de arquitectura, se nos convocó para hacer aquí una biblioteca, que está hecha. Y aquí no había nada, nada. Y no recuerdo el año que fue, pero debía ser pues hacia los años 80, no había nada, ¿no? Y recuerdo que el alcalde me dijo, no, y después vamos a poner aquí, perdón, la biblioteca está aquí. Vamos a poner aquí un teatro, un centro de convenciones, vamos a poner aquí unas pistas deportivas, que yo me lo miraba porque todo eran campos de lechugas, ¿no? Este tío está loco. Pues no estaba loco. O sea, esto es un teatro auditorio de Esteban Bonet, aquí hay un centro de convenciones, aquí hay unos parque deportivo fantástico, la biblioteca con un parque está hecha aquí, y todo esto ha ido creciendo desde entonces. O sea, y todo esto ha llegado hasta el hospital, que era un lugar muy fuera de la ciudad, ¿vale? Pues hay muchas ciudades en Cataluña que eran así. O sea, Lérida, que yo nací en Lérida, el hospital provincial estaba en las afueras de la ciudad, está como a 1 kilómetro, es decir, no, y ahora la ciudad lo ha absorbido, ¿sabes? Bueno, pues aquí teníamos este hospital, que era este, ¿no? Este hospital de los años 50, que está obsoleto absolutamente. O sea, visitáis esto y no entiendes cómo no se muere más la gente en hospitales así, porque en unas alturas de hasta los 20, o sea, con falsos techos de Armstrong, una cosa patética. Pero, ¿qué pasaba en este edificio? Pues que este edificio es un edificio para este pueblo que no tiene nada, tiene solo una masía, porque todo lo demás no tiene arquitectura, no tiene identidad propia. Este edificio para ellos era muy importante, porque toda la generación que ahora tiene 50 años o 40 años había nacido aquí. Y para ellos era su hospital. Ellos habían nacido aquí, sus padres cuando vinieron se les atendió aquí, y por lo tanto era un elemento que la memoria del lugar entendía que se tenía que conservar este elemento, que no podía tirarse al suelo para hacer el hospital nuevo. Bien, como pasa siempre, a través de los años, a este hospital, a este edificio, no sé cómo llamarle, se le fueron añadiendo miembros, como un cuerpo amputado, ¿no? Por un lado se le añadió una ala de consultas externas, por otro lado se le añade una zona de urgencias y se ve muy mal, pero yo creo que se ve muy mal, pero esta es la zona de urgencias que se le añade por un lado, y por otro lado está la de consultas externas. Este es el edificio. Aquí tenemos el pabellón de Esteban Bonet, esta es nuestra biblioteca con el jardín, y esto es una zona deportiva, ¿de acuerdo? Es decir, y la parcela es toda esta, la que se tiene que actuar. ¿Vale? Ahora vosotros diréis, ¿y qué tendrá que ver esto con los recintos? Pues ahora voy a poner. Esta es la planta de cubierta del nuevo hospital que proponemos, ¿vale? Como veis, este es el hospital actual. Lo voy a hacer en pantalla, porque si no, no va a dar bien esto. Este es el hospital actual. Están estos. Este es un cuerpo que ellos habían incrementado y que nosotros lo que hacemos es rehabilitarlo y cambiarle fachadas, etc. Este es otro cuerpo que ellos habían incrementado para consultas externas y que le ponemos también, añadimos una fachada, un nuevo paso, etc. Y estas son las dos actuaciones más importantes que hacemos sobre lo que existe. Y de lo que existe lo utilizamos para administración y demás, etc. Pero lo que vamos a hacer es un tema importante, y es conseguir un recinto con 2 patios. Y voy a explicarlo.
una primera estancia es esta, estancia al aire libre, es esta de aquí, que está muy conectada con la calle, el acceso es por aquí, por este punto, está muy conectada con la calle, pero a través de este edificio, que veréis, que tiene la planta baja libre, y pasamos, o sea, es una especie de cierre sutil a la ciudad. Entonces pasamos a esta zona, que es la zona de desencoche, que es la zona de jardinamiento y demás. Convertimos todo este espacio de aquí, todo este edificio, en cafeterías y demás públicas, de forma que todo este ambiente es un ambiente público, pero ya has cruzado por debajo de este edificio y estás en el recinto hospitalario, pero puedes comer un menú perfectamente aquí, porque estás lleno de jardines, estás conectado con la ciudad, etc. Todavía no estás metido dentro del mundo hospitalario, ¿no? Para meterte dentro del mundo hospitalario, cruzas el edificio antiguo, simplemente cruzas el edificio antiguo y penetras a esta zona rayada de aquí, que es un segundo patio cubierto, pasa el aire, pero no pasa el agua, como veréis, es una especie de atrio, y a través de este segundo espacio abierto es el que ya accederás a las diferentes salas hospitalarias. Bien, esta es la imagen que tendría esto que estoy diciendo, es decir, este cuerpo, planta primera, contiene los edificios más públicos, es decir, ¿qué contiene? Pues contiene, por ejemplo, los salarios, contiene, por ejemplo, la sala de actos, es decir, se pueden desarrollar actos públicos que tienen que ver o no con temas hospitalarios, porque está conectada con la ciudad, al margen de lo que pase detrás. Y este es el paso, este decía sutil, que a través de una pendiente suave llega al edificio antiguo, porque el edificio antiguo tiene estas escaleras, ¿veis? ¿No? O sea que lo que hacemos es hacer desaparecer estas escaleras a través de una pendiente continua que empezará por este punto de aquí. Esta es la nueva fachada que vamos a dar a las consultas externas y que nos va a servir de acompañamiento a todo el transcurso de los espacios interiores. Esta es la planta baja. Hay otro tema importante que quiero hablaros, que también tiene que ver con hospitalidad. En estos edificios, lo vamos a ver en los edificios siguientes también, ¿no? ¿Qué pasa? Que si para hacer cualquier acto clínico que no necesite una atención específica hospitalaria, tenemos que meternos dentro del hospital, atravesar una zona pues de salas de espera, recorrer pasillos, es que para que nos hagan una radiografía, por ejemplo, creemos que estamos entorpeciendo a otras circulaciones, ¿no? O si tenemos que hacernos unos análisis, pero yo soy un externo, voy tal para que me hagan unos análisis y me los den, pero me vuelvo a mi casa. Entonces, estos estudios tienen que tener una parte en donde se puedan usar sin necesidad de penetrar dentro de la estructura hospitalaria. Esto es un concepto que yo creo que es muy importante. Lo que uno viene haciendo la recuperación fisioterapéutica, pues tiene que poder ir a la zona sin necesidad de meterse dentro del hospital. Esto es algo que hemos incorporado en todos los hospitales que lo hemos hecho, ¿no? Y por eso es tan importante esta parte pública del hospital, este lugar público de encuentro, de recorridos, en donde la gente sana participa junto con la gente enferma, ¿no? Entonces, en este caso nuestro, nosotros entraríamos, entraríamos por aquí. Esto es en los soportales del edificio que os explicaba, pasando por debajo. Este es el primer ámbito, el primer recinto. Aquí tenéis la cafetería interna y externa, de forma que conectará con este otro patio interno. ¿A través de qué? A través del acceso que pasaremos por el edificio, simplemente tenemos un mostrador para indicarnos dónde necesitamos ir, pero es un edificio puente. Este edificio antiguo se remodelará en las plantas superiores para todos los temas administrativos. Llegaremos a este otro patio, un segundo patio que le llamamos atrio porque está cubierto, que pasa al aire y demás, para poder volver a salir, es decir, de alguna forma el edificio se permeabiliza a través de este recorrido. Podemos pasar a través de él públicamente sin necesidad de que nadie nos diga nada. Es decir, es un tránsito, es un edificio público permeable a la ciudad.
Esto nos pareció que era interesante. El tema de consultas se tuvo que ampliar, entonces en la planta baja se disponen más consultas que se ligan con las ya existentes, que se remodelan las fachadas, y obligamos a tener o un acceso por este punto en consultas, que es un final de este atrio, o un acceso también desde la parte externa, es decir, que uno puede venir a consultas por aquí y se puede volver a ir y punto, no utiliza ningún otro sistema hospitalario, ¿no? Esto estaría en las urgencias, el diagnóstico por la imagen, etc. En este sí que es nueva barra, ¿no? Bien, sigo subiendo. Pues en la planta primera habrá un balcón también sobre este gran espacio, sobre el atrio, en donde pues, estará el fisioterapeuta, estarán los laboratorios, etc. Cosas públicas que nos van a ir organizando, ¿no? Y además el edificio antiguo nos va a ir tamizando de alguna forma los dos patios, entre el atrio y lo que es verdaderamente el patio, ¿no? Esto irá subiendo, fijaros, en la primera planta, en donde desde una escalera ya exterior con accesos exteriores logramos ir a la sala de actos, biblioteca, etc. Es decir, que de alguna manera esto es otro elemento público traspuesto para esta tamización entre el fuera y el dentro, ¿de acuerdo? Las unidades son distintos. Esto después os puedo pasar con más detalle la organización. Entonces, a partir de ahí se establece una primera cubierta, que es todo este ámbito, una primera cubierta en donde nos aparecerán ya claraboyas, etcétera, porque son zonas muy profundas, entonces la iluminación cenital es muy importante, o nos van a aparecer patios para dar luz a las diferentes consultas externas, ¿no? Aquí también habrá patios. Esto es una planta de instalaciones puesta sobre esta cubierta, esta pared, esta gran plataforma, y a partir de ahí, ¿qué habrá? Pues habrá las áreas de hospitalización. Habrá un edificio que irá componiendo la imagen final como telón de fondo, no dejará de ser un telón de fondo. A nosotros nos gustaba, perdón que no tengo la flecha, nos gustaba que este edificio fuera verdaderamente un telón de fondo que diera valor al edificio antiguo, ¿no? De alguna forma, esto es una tipología muy típica, en donde en el centro están los soportes y a cada uno de los lados están las habitaciones, ¿no? Habitaciones que siempre procuramos tener unas zonas de estar y reflexión y de meditación, digamos, lejos del mundano ruido, ¿no? Esto ya os he dicho que para nosotros ha sido siempre muy importante. Y bueno, ¿qué más? Pues nada más. Este edificio va subiendo, es muy grande, va subiendo plantas arriba, y entonces en el sótano, que ya estaba parcialmente hecho, es donde están todas las zonas quirúrgicas y demás, lo que sí se hace es tener todos los apoyos estos logísticos a través de unas rampas, que hay un muelle de descarga y que la propia rampa vuelve a seguir hacia abajo para el aparcamiento, ¿no? Esto ya existía, y lo que hicimos fue recomponerlo, reubicarlo, reestudiarlo, y bueno, el día que se haga, esperemos que se haga así, ¿no? Aquí en la sección inferior, yo creo que es donde está más clara esta idea de subir, traspasar el edificio pequeño, que simplemente es un elemento casi simbólico de cierre, porque